Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de Autopasión aquí en la mesa del automovilismo, en la señal de Somos Rosario, para hablar de lo que pasó el fin de semana con el turismo carretera, con el TC Pista y con la Fórmula 2, categorías que corrieron en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, vamos a estar hablando de esas categorías y con un invitado aquí en la mesa, con un invitado que subió al podio el pasado domingo. Nos referimos al rosarino Ignacio Monti. Nacho, bienvenido al programa, buenas noches. Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros y sobre todo una gran actuación tuya donde coronaste el domingo subiendo al podio. Bueno, buenas noches para todos. Sí, muy contento de estar acá junto a vos, Dani. Así es, como vos decís, fue un fin de semana muy de menos a más, con un equipo nuevo. Si bien mantenemos los colores del RusMed, como siempre, pero con una estructura nueva que me respalda, un nuevo equipo de trabajo y bueno, pusimos un auto nuevo en pista 0 kilómetros, lo cual, bueno, tuvimos que desarrollarlo un montón para ir avanzando e ir mejorando durante el fin de semana. Bueno, ¿y cómo es este nuevo equipo? ¿Por qué un auto nuevo? ¿Por qué esta reestructuración dentro de tu campaña deportiva? Necesitaba una reestructuración yo por falta de resultados y para buscar un cambio de aire, simplemente por eso. Y bueno, y este equipo nuevo me ha abierto las puertas. Es un equipo de Luján, se llama ESG y tiene bastante trayectoria en lo que es la categoría y en los autos de fórmula. Así que nada, encantado de poder estar trabajando con ellos y el auto nuevo es porque ellos justo estaban armando un auto 0 kilómetros y fue una gran oportunidad para sumarme. Bueno, y a veces también lo difícil es hermanar todo de entrada, porque bueno, tirar el auto, lo tiraron en pista, no hubo prueba, ensayo previo. No, prácticamente no. Hicimos 4 o 5 vueltas en Concordia el día anterior a la carrera para ver que no se caiga nada, que ande todo bien, normal. Pero no fue girar, viste, y probar el auto. Directamente la prueba la hicimos en el fin de semana de carrera, lo cual engrandece más el podio que hemos hecho porque no es nada fácil con un auto que recién tiras a pista poder tenerlo competitivo con tiempos de punta. Bien, vamos a estar hablando entonces con Nacho todo lo que fue la Fórmula 2, también el turismo carretera, el TC Pista, como decíamos al comienzo del programa, todo eso luego de la primera pausa. Racing, más de 20 años de experiencia en embragues y frenos para competición. Arijón 2357, Rosario. Boero. Somos una industria argentina dedicada al diseño, fabricación y comercialización de ejes y suspensiones para el segmento del transporte de cargas. Calidad, confiabilidad, seguridad, tecnología, servicio, innovación. Una empresa líder en el mercado argentino con alcance internacional. Boero, una respuesta a cada necesidad. Consultora Med, líder en marketing deportivo, con su equipo RusMed Team en las categorías de la ACTC. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. El aceite no es suficiente para proteger el motor. Patriot Power lo protege donde otros aditivos no llegan. Patriot Power, pídalo en su lubricentro.
Comenzamos a hablar con imágenes de lo que fue la Fórmula 2. Bueno, subiste al podio. Recordemos, el año pasado ya habías ganado en la categoría. Este año vas como te habías propuesto el año pasado, ¿no? Por pelear por el título, cosa que no es simple. Y bueno, eso es el cambio de aire. Con relación al auto nuevo, al trazado, un circuito de Concepción que la categoría ya lo visitó, ¿no? En otras oportunidades. O sea, ¿es una ventaja eso de ir con un auto nuevo a un trazado conocido? Creo que sí es una ventaja para el hecho de desarrollar el auto más rápido, pero es una desventaja por el lado de que quizás te encontrás con rivales que ya tienen mucho más afianzado el auto con el que corren normalmente, claro. Entonces te sacan un poco de ventaja, sobre todo en el arranque del fin de semana. Ahí vemos y repasamos imágenes presentados por la gente de Wander Lubricantes. Bueno, la largada como siempre, son bravas. Sí, apretada, y más cuando se trata así de un auto que quizás no tenés tanta confianza, sobre todo es difícil para arriesgar al principio, pero bueno, me las pude arreglar para intentar sumar lo más posible desde la largada. Bueno, bien, con un auto muy competitivo, Ledesma, ¿no? Sí, estuvieron muy fuertes él y todo su equipo, su conjunto. Encontraron un balance muy bueno en el auto, pero bueno, que dentro de poco los vamos a alcanzar y les vamos a ganar, ese es el objetivo. Muy bien, hay mentalidad positiva siempre. Sin duda que sí. Bueno, ahí vemos el auto número 5 con maniobras importantes, ¿no? A veces por afuera, a veces por adentro, pero bueno, un auto de fórmula donde las ruedas van tan cerca, donde no existe el pontonazo o el chapa-chapa como un auto con techo, son maniobras milimétricas. Sí, esta casi me infarto cuando la vi por la tele el domingo a la noche. Fue muy apretada y como vos decías, en el auto de fórmula no existe el margen de error. Fíjate acá entrando muy de costado, ambos. No, aparte ahí casi lo perdés. Sí, estuve a nada de perderlo. Por eso también, viste, como que cuando la veía después en diferido de la carrera no entendía cómo había hecho eso, cómo lo había tenido. Pero bueno, salió la maniobra y muy contento porque eso es lo que me permitió ahí distanciarme de los autos de atrás y escaparme de los que venían rápido tras mío para poder asegurarme el podio. ¿Y había un poco menos de grip o simplemente la exigencia de ir 1 kilómetro más de lo aconsejable, que se te pone un poco de costado? Y quizás doblar con menos radio de giro ha afectado, y era un auto que tuvo una tendencia de cola durante todo el fin de semana, entonces era esperable que se ponga inestable, sobre todo al intentar un adelantamiento. Bueno, ahí vemos el final de la carrera, también la alegría de Cristian Ledesma, y bueno, subir al podio, justamente, ¿no? En la casa de Río Uruguay Seguros tiene un doble satisfacción. Ha sido importante para mí, para el equipo, para el RusMed, es interesante y es importante porque bueno, en la casa de Rus y ellos nos hacen sentir como en casa cada vez que vamos a ese circuito. Y qué difícil a veces para un auto de fórmula, sobre todo, es dar con el equilibrio, ¿no? Con la carga trasera, porque obviamente uno a veces, para que no se te vaya de cola el auto, lo carga un poco más, va más firme, pero bueno, después en el tendido veloz perdés 3 o 4 kilómetros, que es muchísimo. Sin duda es encontrar un buen balance, y bueno, también si tenés un buen motor es todo más fácil porque podés cargar más el auto como vos decís y doblar más rápido y no perder por derecho. No fue mi caso en este fin de semana, pero entonces tuvimos que encontrar un balance entre doblar rápido, ir rápido en rectas, y bueno, y después mover mucho las manos porque el auto estaba que no me permitía desconcentrarme ni un segundo porque estaba muy nervioso, ¿viste? Claro. No, y a veces también con los motores que en teoría son muy parejos, pero a veces tenés 5 o 6 caballos menos, que en otra categoría no es nada, o no es tanto, pero en uno de fórmula es muchísimo. Sí. Se está trabajando mucho en la categoría para que los motores sean cada vez más parejos y se va logrando de a poco. Todavía queda alguna disparidad y diferencia, pero bueno, nosotros nos tenemos que concentrar en lo que podemos manejar, que es la puesta a punto del auto y el manejo del piloto, que es en lo que nos concentramos y lo que trabajamos nosotros. Claro, y aparte en el Fórmula se puede trabajar mucho en el conjunto resorte amortiguador, obviamente, que tampoco es simple, las barras, que bueno, no tanto como los resortes y los amortiguadores, pero cuando entra en lo finito tiene que ver, ¿no? Sí, hay mucho por ese estilo, por ese lado, y por eso también es una categoría que es muy dependiente de tener un buen ingeniero al lado tuyo. Sin duda que es un auto muy complejo para hacerlo andar rápido, tanto por el lado del manejo como por el lado de la ingeniería. Entonces bueno, todas esas pequeñas cosas son las que te van garantizando los buenos resultados, y bueno, no hay casualidades, digo yo, en el deporte, es trabajo y ponerle cabeza a cada cosa que se hace. Y aparte es muy agresiva la actividad, porque ustedes el sábado entrenan, clasifican, tienen esa carrera clasificatoria, o sea, hay muy poco para sentarse tranquilo, analizar, ver, o sea, es todo rápido. Por eso es importante caer bien de entrada al fin de semana de carrera, porque después tenés 2 cachetazos y la carrera.
Entonces es complejo y nada, tenemos que estar muy tranquilos y por ahí yo en el segundo entrenamiento cuando vi que no estábamos andando rápido, un poco me estresé porque digo, ¿cómo puede ser? Entonces bueno, ahí uno tiene que estar siempre consciente de que el año es largo, son muchas carreras y no se define todo en un entrenamiento. Entonces bueno, ahí cabeza fría y ponerse a desarrollar el auto para ir mejorándolo. Bien, dejamos por un lado la fórmula para hablar del turismo carretera, del TC Pista. Bueno, un turismo carretera que tuvo una competencia, podríamos decir, algo lineal, ¿no? O sea, porque Mangoni ganó perfecto, ganó de punta a punta, Lambiris también, fue segundo de punta a punta, Manu también, o sea, como que en los primeros lugares no hubo muchos cambios. Sí, es una pista difícil para pasar, sobre todo con los autos de TC, por el tipo de curvas que hay, son curvas de permanencia y bueno, es complicado sacar el auto de la trayectoria para buscar un adelantamiento. En el Fórmula quizás se ve, pero bueno, son las pocas maniobras que hay son muy apretadas y se da mucho que hay bastantes toques, como se dio en esta carrera. O sea, algo que creo que hay que empezar a evaluar y modificar en los autódromos es el radio de las curvas, ¿no? Porque tendrían que ser curvas más vivas, curvas más de 90 grados, pero con un ángulo, con un frenaje diferente, cosa que te permita hacer la tijera, ¿no? Tipo la 2 de Paraná, ahí después del Curbón, inclusive más exigente que esa, porque si no, con la paridad que hay en los autos es muy difícil superarse. Sí, porque estamos acostumbrados a todos autódromos de media y alta velocidad en Argentina, es increíble las velocidades que hay en los autódromos. Y eso es porque las curvas son muy amplias, quizás adaptadas a los autos de TC que necesitan ese tipo de curvas para poder doblar, ya que en curvas más chiquitas quizás no doblan. Pero bueno, eso es cierto de que va en contra del espectáculo en pista. Claro, y sobre todo porque también han evolucionado muchísimo los autos en las últimas 2 décadas. Y bueno, no es lo mismo un turismo carretera del año 2004 a un turismo carretera del 2026. Sí. O sea, mucho se dice, tienen que volver a 9 de julio, a Balcarce, a escenarios donde hacían buenas carreras. Pero son autódromos que no se usan hace 15 años. Yo creo que si irían con este reglamento de turismo carretera y con estos autos también, las carreras serían muy similares a esto. Porque lo que hay que modificar, o sea que si la curva de 90 grados en vez de ser así redonda, grande, que sea un ángulo a 90 grados, pero... más puntiagudo. Más puntiagudo, exactamente. Por eso yo soy muy optimista en cuanto acá a Rosario, cuando venga el turismo carretera va a ser bueno el espectáculo, porque tiene varias curvas, como se dice, puntiagudas, o la última de Posadas, o la curva 3 de San Nicolás, esas curvas en B corta, donde tengas que quebrar, ¿no? con el auto, o sea, y que te dé la posibilidad de hacer la famosa tijera. Sin duda que sí, me ilusioné cuando dijiste cuando venga el TC Rosario. ¿Tenés fe? Sí, sería hermoso que pase eso, lo estoy esperando. Sí, es como decís vos, tienen que ayudar mucho el tipo de curva para que se den carreras lindas. Y es tal cual como lo dijiste, el tipo de curva es súper importante, pero bueno, creo que también es un factor importante el hecho de que los autos son muy grandes y quizás poco ágiles de maniobra, pero bueno, estaría muy lindo que los autódromos haya más Posadas, haya más autódromos de ese estilo que con curvas muy distintas y muy técnicas. Ya vamos a hablar de esto que decíamos del TC en Rosario, porque el jueves pasado estuvo el presidente de la categoría, estuvo Hugo Mazacane reunido con el intendente de la ciudad, con Pablo Hapkin, con Fabián Svegliati, el presidente del autódromo, con Juan Garro, dueño del Saptin, hablando de ya muy firme la presentación de las camionetas, la posibilidad, valga la redundancia, de Del Mouras, del turismo carretera, bueno, cosas que se van a ir confirmando seguramente en las próximas semanas, así que bueno, es muy importante eso. Sí, muy importante para la ciudad y creo que es importante darle visibilidad al deporte, ya que es una plaza muy complicada para nosotros, Rosario, vos lo habrás vivido, yo creo que en muchos otros lados del país el automovilismo está mucho más presente y bueno, creo que de a poco acá se está buscando con intención de que empiece a ser más fuerte el automovilismo y yo encantado de que eso pase. Bien, repasamos ahora el compacto del TC Pista, donde el triunfo fue para Eugenio Provence, piloto de Isla Verde, de la provincia de Córdoba, con el equipo de El Hombre de Aceval, con el equipo, con la estructura de Ramiro Galarza, también de punta a punta con el Dodge Challenger. Le mandamos también un saludo a los colegas de Tribuna 2 y una carrera que lo tuvo a él como vencedor y también podríamos decir que fue
como un mini TC la final. Sí, porque los autos, si bien son una categoría distinta, los autos son muy parecidos, entonces la dinámica de carrera se da muy similar. Lo que sí hubo en esta carrera es algún que otro choque y después un chico se incendió el auto. Y Sí, lo cual, Cifré. Sí, Faustino Cifré. Ahí tenemos el choque. Cotiñola, que la liga de rebote. Muy desafortunado cuando pasan esas cosas, pero bueno, son carreras de autos y está la posibilidad de que surjan ese tipo de cuestiones. No, aparte una piñita de esa en un turismo carretera, los dos radiadores, trompa, canalizador, estamos hablando de un gasto mínimo de 10 millones de pesos. Sí, te pone a mirar los números y te da miedo y te da ganas de dejar el auto guardado en el garage, pero bueno, nos dedicamos a eso y hay riesgo y bueno, hay que pagar las consecuencias cuando surgen esas cosas. Ahí lo vemos, ¿no? El auto de Cifré que tenía ese principio de incendio, afortunadamente él no tuvo problemas. Bueno, Posner que al final también tiene inconvenientes con un neumático y se retrasa. Y el triunfo para Provence, escoltado por Damiani, que bueno, lo mantiene a Damiani como líder del torneo y a Provence con ese gran requisito ya cumplido, ¿no? Como es ganar una carrera para pelear por el campeonato. Ahí vemos el retraso de Posner, que bueno, venía ahí cumpliendo una buena actuación, y los metros finales para Eugenio Provence, que se lleva el primer triunfo en el TC Pista. Recordemos que el año pasado fue uno de los principales protagonistas del TC Mouras. La bandera a cuadro que cae rendida entonces sobre el auto del equipo de Ramiro Galarza. Y bueno, ¿por qué no en un futuro no pasar a ese tipo de autos? Sin duda que es el objetivo. Yo estoy muy concentrado en el presente hoy en la Fórmula 2, pero mi objetivo sería saltar al TC Pista y es muy lindo. Para eso también estoy intentando tener un gran año en la Fórmula 2, para irme de la categoría habiendo hecho el primero en el campeonato o incluso haber peleado el campeonato, aunque sea. Pero bueno, pasito a pasito y soñar es gratis, así que obviamente estoy apuntando a eso. Bueno, hablamos del Autódromo de Rosario, las posibilidades que tienen de las camionetas, el Mouras, también el turismo carretera. Nos vamos a ir a la última pausa y luego con Nacho vamos a estar hablando del turismo carretera que se viene en Rafaela el próximo 21 de junio. Bueno, mucho tiene que ver Nacho Monti porque vas a estar ahí trabajando en lo que tiene que ver la presentación del TC en el óvalo rafaelino. Pausa y regresamos. Voy a fijar una fecha para no... Wander Lubricantes, refrigerantes y productos de alta calidad para todo tipo de vehículos. Atentos al avance de la ciencia en la industria automotriz y a las necesidades que los nuevos mercados plantean. Más información en www.wander.com.ar. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Segurocel, de Rus Seguros. La competencia no espera, vos tampoco. En R&R llevamos más de 25 años equipando a los pilotos con repuestos de alto rendimiento, indumentaria homologada y equipos de seguridad de primer nivel. Porque en la pista, cada milésima cuenta y cada detalle marca la diferencia. R&R, más de 25 años donde la velocidad y la seguridad se encuentran. Te esperamos en Avenida Arijón, 2780C, Rosario. El aceite no es suficiente para proteger el motor. Patriot Power lo protege donde otros aditivos no llegan. Patriot Power, pídalo en su lubricentro. Yo siempre río con Río Helados, en cucurucho, paleta o lo pido en cuarto por su historia y sabor. Todo el año siempre elijo Río Helado. Consultora Med, líder en marketing deportivo, con su equipo RusMed Team en las categorías de la ACTC. Te traemos lo que se viene. Nuestra línea de monopatines y bicicletas eléctricas son una alternativa rápida y económica para desplazarte por la ciudad disfrutando del aire libre. ¿Vas a seguir dando vueltas buscando lugar para estacionar?
¿Vas a seguir dependiendo del horario del transporte público? Contactate con nosotros y te ayudamos a decidir qué modelo es ideal para vos. Seguimos con Ignacio Monti, luego de haber obtenido un nuevo podio en la Fórmula 2 junto al Turismo Carretera, el TC Pista. Decíamos al comienzo del programa que bueno, vas a estar también involucrado en la organización de la carrera de Turismo Carretera en Rafaela, junto a la gente de Consultora Med, con Mauro Medina. Un hecho importante para la provincia porque el Turismo Carretera no había corrido en Rafaela el año pasado. Y bueno, sabemos los desafíos que le gustan a Mauro y se metió en organizar esta carrera y bueno, con un grupo de colaboradores en los que estás vos siendo parte, ¿no? Sin duda que vuelve el TC Rafaela y eso es una gran noticia para todos los que nos gusta el automovilismo. La Fórmula 2 no va a correr ahí, entonces yo tenía un fin de semana libre y decidí no quedarme con los brazos cruzados y ponerme a ayudar para la organización de la carrera de Rafaela. Así que bueno, a la par de Mauro, que es un loco lindo, que ya lo conocemos. Mauro, como director del RUSMED, siempre tiene estas ganas y estas ansias de generar eventos y valor para el público en general. Así que bueno, yo comparto muchas cosas con él, muchos valores y muchas ganas de hacer este tipo de cosas. Así que nada, me sumé en la organización y ahora estoy ayudando desde mi lugar para llevarlo a cabo el evento. Bueno, algo importante es la venta de entrada anticipada, que tiene un premio muy especial para quienes la adquieran antes del 30 de abril, o sea que quedan 8 días. Sí, para los que la adquieran anticipada antes de la fecha del 30 de abril, vamos a estar sorteando un viaje al primer partido del Mundial, todo pago, para todos los que compren de manera anticipada. Así que bueno, un premio lindo y que quizás alguien que ya sabe que va a ir a la carrera puede comprarlo anticipada unos días antes y bueno, participar de ese premio tan bueno. Y aparte tiene un descuento, ¿no? La entrada ahora, luego ya es el valor normal de una carrera. Sin duda, así es. Como en muchos eventos que se hace, se acostumbra a hacer de esa forma. Bueno, y básicamente esta competencia que tiene Turismo Carretera, TC Pista, también se está manejando la posibilidad de que sean 2 finales de TC. Se está trabajando esa alternativa para que sea una el sábado y otra el domingo. Sí, hemos charlado un montón de cosas para salir de lo habitual. Estaría muy bueno eso. Intentamos ver la posibilidad de que haya actividad el viernes. Se está viendo que sí, que no. También estamos en muchas conversaciones con lo que nos habilita la categoría. Entonces, bueno, buscándole la manera de aportarle al público y a la gente que adquiere la entrada, el mejor espectáculo posible. Seguramente haya actividad en pista el viernes, estamos intentando que sí. No sé si con autos de TC o con autos de otras categorías, de otras épocas quizá. Pero bueno, estamos buscándole la vuelta para hacer el mejor evento posible y devolverle al público algo que tanto quiere como es el TC en Rafaela. Bueno, para que aquellos que vayan entonces a esa carrera, las entradas anticipadas, como dijo bien Ignacio, hasta el 30 participan por un viaje al Mundial para ver la selección con todo pago. Y además les recomendamos para los que vayan a Rafaela, para comerse un buen asado, para estar ahí con sus amigos, con su familia, el Tonito Carnes, excelencia en carnes en sus 2 direcciones, una la tradicional de Galvez y Dorrego y la otra ya en Tierra de Sueños en Roldán, ¿no? La otra boca de expendio del Tonito, porque bueno, sin asado parece que no hay carrera, más no, para el público. Compran el asado y se van al TC en Rafaela. Claro. Clarita la cuenta. Ahí está la cuenta. Bueno, Nacho, a laburar con todo entonces para ese evento. Sin duda que mucho laburo, tanto en mi labor como piloto como en mi labor como promotor de la carrera, así que nada, muy feliz de estos proyectos y estamos metiéndole con todo. Y bueno, si bien todavía faltan 2 meses casi para la competencia, pero bueno, seguramente habrá conferencia de prensa, eventos, promociones, algo que habitualmente se hace, ¿no? Con una categoría tan importante y en una plaza tan emblemática, ¿no? como es Rafaela. Sin duda que hay un montón de gente que anhela la vuelta del TC en Rafaela y es súper emblemática, como vos bien decís. Entonces, bueno, estamos buscando un poco unir la historia del TC con el presente y nada, demostrarle a la gente que sigue siendo la misma categoría, porque hay muchos que quizás dicen que el TC no es lo mismo y bueno, estamos intentando volver a la época dorada del TC aportando nuestro granito de arena. Yo siempre digo que Rafaela y la largada del TC, más con la cantidad de autos que tiene ahora, que seguramente habrá 56, 58 autos,
la largada del TC, llegar a la chicana 1, en los curbones peraltados, hay pocos espectáculos que sean como el turismo carretera, pocos espectáculos deportivos en general, que sean tan emocionantes, tan con esa adrenalina como se vive ese fin de semana. Sin duda que hay pocas cosas que transmitan tanta emoción como el TC, y por eso también enamora, ¿viste? Yo lo que le digo a la gente es que tienen que ir, gente que quizá la mira por la tele y como que no le transmite nada, que ver. Hay que verla en persona, hay que vivirlo, y más si hinchas por alguien. Eso lo vivimos nosotros en la Fórmula 1, que un montón de gente empezó a verlo a medida que empezamos a hinchar por Franco. Claro. Te cambia la perspectiva totalmente cuando tenés la camiseta de un piloto de un equipo puesta, y bueno, entonces te genera una adrenalina y una emoción muy linda, que es muy similar a la que viven los equipos y los pilotos durante el fin de semana. La seguimos en cualquier momento, Nacho. La seguimos, muchas gracias. Bien, gracias a Ignacio Monte por visitar el programa de hoy. Nosotros la seguimos dentro de 7 días con otro programa de Autopasión. Que disfruten del fin de semana, muy amables.